Hoy el presidente López Obrador pues volvió a arremeter contra Al-Azraq, ¿no? Y porque bueno, él de entrada señala que los jerarcas católicos, más que la comunidad y la iglesia, le han desatado una campaña, donde quieren enfrentarlo, ¿no? Con los religiosos, con la comunidad católica y también con la comunidad judía. En medio de esto, ahorita vamos a ver lo que dijo, de todo modo López Obrador volvió a arremeter contra Al-Azraqui, en donde lo más interesante es que sube un video del propio Al-Azraqui, donde en el 2020 comparaba a López Obrador con Hitler y ahora en el 2022 se hace la víctima porque lo compararon a él con Hitler, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque se nota la evidentemente clara hipocresía. Vamos a verlo, porque se subió el videito. Y hay que darle el crédito al... A ver si es este. Así, ese es agosto de 2020. ¿Sí? Decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini. Síguele. Es que uno es en el 20 y este es en el 22. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. El gobierno de López Obrador. No, pues no, la verdad es que quedó muy claro y evidente la monstruosa hipocresía, ¿no? De Carlos Al-Azraqui, que, bueno, la verdad es que todavía sigue siendo, se sigue victimizando, etcétera, etcétera, pero la verdad es que es un completo, absoluto chiste. Sí, esa es la historia de todos ellos, Nacho. Igual Carlos Loret es exactamente lo mismo. Él hace todo un reportaje con drones, metiéndose a propiedad privada, ¿no? Sacando documentos fiscales, personales, privados, y luego cuando le hacen exactamente lo mismo se dice perseguido político, ¿no? Es lo que también el propio presidente refería hoy, lo de Julian Assange, ¿no? O sea, cómo, pues, dónde está supuestamente la libertad de expresión que todos ellos defienden, ¿no? Cuando Julian Assange da toda esta información sensible, sí, pero finalmente también como parte de su esfuerzo periodístico y de información, y todos ellos callados, ¿no? Y luego cuando ellos dan a conocer algo, se visten como héroes, ¿no? Como si fueran los grandes salvadores de la patria. Esa es finalmente la gran hipocresía, ¿no? Cómo ellos presumen defender la libertad de expresión, que pelean y luchan por ella en contra del dictador de la Cuarta Transformación, y a la mera hora, cuando les dicen sus cosas, cuando la libertad de expresión los molesta, ¿no? Pues hacen todo lo posible por callar a quienes están haciendo estos comentarios, ¿no? Como el caso de Al-Azraqui, que trata de silenciar al presidente, tal cual, no le gusta lo que dice el presidente Obrador. El presidente también, en medio de este contexto, habló de las iglesias y, bueno, cómo igual un grupo de conservadores quiere enfrentar al presidente con las iglesias, que es la nueva campaña de difamaciones. Y esto es lo que respondió. Vamos a escuchar. Somos humanistas. Nosotros
sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia, que no se empobrezca al pueblo, que no se abandone a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable, que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Justo dos. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, que nadie se confunda. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo, que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres. Y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban. Nosotros... Y bueno, incluso hubo un momento en donde sube una parte de una entrevista del Papa Francisco, que dio un medio argentino, donde habló sobre la iglesia en Latinoamérica. No es la parte realmente correcta, es otra parte, pero bueno, aún así sí vale la pena señalar que sí, o sea, el presidente también admira al Papa Francisco. Y bueno, es evidente, claro, que la cúpula católica, y bueno, de otras religiones, la cúpula, las élites que son conservadores, como que por definición, son los que también están haciendo todo este show. Y digo show porque, bueno, si bien está lo de los padres jesuitas, eso fue una realidad, pero de eso de que están todos enfrentados, se enfrenta el presidente con la comunidad jesuita, la comunidad judía, eso es una gran exageración. Es una campañita esta, incluso la propia personaje que le preguntó sobre este tema fue la famosa Dalila, la enviada de Carmen Aristegui. Sí, fíjate que esto de la iglesia tiene muchas vertientes, ¿no? En primer lugar, la iglesia se jacta, ¿no?, de ellos de ser influyentes entre los feligreses, ¿no? Muchos políticos se acercan con los sacerdotes, con la iglesia, porque tratan de que su mensaje llegue a los feligreses, llegue ahí a las misas, ¿no? Que los padres hablen bien de ellos y digan las cosas que quieren que se transmitan hacia la comunidad católica. Pero por el otro lado, Nacho, también lo que entienden los jerarcas y quienes trabajan ahí en esta institución es que también saben ellos, porque ellos están cerca también de los pobres, es que el presidente Obrador tiene un gran apoyo, ¿no? Y si tú empiezas a hablar mal del presidente en las misas, la gente va a dejar de ir a las misas, deja de pagar sus limosnas y tampoco a ellos les conviene. Entonces realmente están en esta situación en donde la iglesia, al igual que los medios, quiere apretar a la Cuarta Transformación, quiere apretar al presidente, pero pues no pueden porque el presidente tiene su propio manejo y su propia comunicación con el pueblo. Y entonces viene aquí este rejuego que se da por estos señores de la iglesia, los obispos que han criticado al presidente. Ayer salió el obispo de Cuernavaca diciendo que esto de los abrazos es como una complicidad, así lo dijo, ya con los cárteles, llegando a ese nivel. Y en esto se montan personajes como, por ejemplo, Carlos Loret. Carlos Loret hizo un comentario muy perverso y mañoso sobre este tema. Por ejemplo, le dijo al presidente, es que el presidente se cree un mesías, se cree casi como Jesucristo. Así, sí lo dijo así, ¿no? Porque está picándole a los creyentes católicos, diciéndole, mira,
tú crees en Jesucristo, pero mira, este señor se cree todavía superior a él. ¿A poco lo vas a dejar? ¿Vas a dejar que Andrés Manuel se sienta superior a Jesucristo, ¿no? O sea, crea él un discurso para tratar de generar esta molestia entre los feligreses, entre los fieles católicos, porque saben que los jerarcas sí, pues tienen algo de influencia, pero no han podido tampoco frenar el avance y el apoyo del pueblo al presidente. Entonces, están empujando esto. Están tratando de buscar cómo hacer que los fieles católicos se molesten con el presidente, que eso es a lo que también se refiere el presidente con esto de la mano negra, porque no le preocupa tanto la jerarquía, honestamente, le preocupa más, y a lo que atiende el presidente es al pueblo, el pueblo que también, entre otras cosas, algunos de ellos o muchos van a la iglesia. Bueno, es una campaña que la propia Lili Telles Mauricio apareció en una serie de polémicos, muy polémico tweet que estoy buscando, en donde, dice que se parece López Obrador al diablo. ¿What? ¿No? La verdad es que son esas cosas medio extrañas que después aparecen ahí. Y bueno, esto es lo que puso Lili Telles el día de hoy. Admira a Jesucristo, pero se parece al diablo. Jesucristo multiplicó los panes para los pobres, curó a los enfermos y resucitó muertos. AMLO multiplicó la miseria para los pobres, la muerte de los enfermos y la pérdida violenta de las vidas. No, la verdad es que son esas cosas que también los panistas, ellos se creen como que con el monopolio de interpretar y la Biblia y bueno, hablar sobre salmos y todo esto, y obviamente distorsionarlas de una terrible manera, como sucede con la propia Lili Telles. Y son esas cosas nefastas del conservadurismo, cuando realmente no están así las cosas. También el presidente, fíjate que hoy tuvo otra expresión que ha sido muy polémica. Habló sobre Julian Assange, de nuevo, de la primera vez, pero dijo que si se condena a Assange en una cárcel en Estados Unidos a la pena máxima, que debería de desmontarse la Estatua de la Libertad, uno de los grandes símbolos de la libertad de Estados Unidos y del mundo. Vamos a escucharlo. Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del super policía Genaro García Luna, y es el New York Times, y el Financial Times hace lo mismo, y el Wall Street Journal, y todos. O sea, estamos hablando esto de Assange, que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post, o el Financial Times, o el País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hacen, van a quedar manchados. Y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Sí lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump. Le mandé un escrito, pero no puede haber silencio. A nosotros nos consta. Los cables que dio a conocer hablan de el fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse. Eso que les estoy planteando del cardenal, ahí viene. Y no solo es México, es todo el mundo. Pues así muy fuerte y generó mucha polémica, bueno, hasta medio absurda. Por ejemplo, Leo Zuckerman es decir, como que ahorita te lo busco el tweet. Porque ¿cómo son los chayoteros? Es que ahora se le ocurrió hacer una campaña contra la Estatua de la Libertad, está re loco, ¿no? Así como que quieren ponerle así, ya no manches, no te pases tampoco.
Sí, es que fíjate, yo creo que el presidente, sin mencionarlo, también se refiere a lo que se dio el día de ayer. El día de ayer también se empujó una campaña de estas campañitas negras en contra del gobierno federal desde Estados Unidos, ¿no? El Washington Post publicó un desplegado con los periodistas que han perdido la vida, ¿no? Como siempre responsabilizando al gobierno, al presidente, y bueno, ya lo de siempre, ¿no? Obviamente a este mensaje se sumaron todos los periodistas, los chayoteros acá en México, ¿no? En esta misma línea, ¿no? Porque la idea, lo que tratan de hacer es que quieren presentar como un fracaso total la estrategia de seguridad del presidente. Por eso es que se sube a la iglesia en este tema pidiendo que cambien la estrategia. Se sube a lo mismo la oposición, que ya incluso quiere que comparezca el presidente Lili Telles allá en la Cámara de Senadores. Ahora los periodistas, los chayoteros, exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces les dice, bueno, es que ustedes están muy ocupados por esto de la libertad de expresión por los periodistas y se olvidan de Julian Assange. O sea, ellos que voltean a ver a México con estas críticas no son capaces de criticar lo que está sucediendo en su propio país. Yo creo que por eso también menciona así ya abiertamente lo de Julian Assange, porque pues estas campañas son absurdas, y no porque sea una situación complicada, una situación grave, sino porque finalmente también estos periodistas pierden la vida con armas que se importan de los Estados Unidos, ese es el problema. Ahora, incluso es un problema que ya está desbordándole a los Estados Unidos, que poco a poco se van a quedar sin justificación los republicanos y demócratas, que hicieron ahí una medio ley supuestamente para hacer más difícil la venta de todo esto. Pero por ejemplo, el día de hoy hubo otro tiroteo, ahí en pleno desfile del 4 de julio, así tal cual, en el desfile, ahí se dio el tiroteo. Entonces, ese es el escándalo nacional que se está dando el día de hoy en los Estados Unidos. Y todo eso es lo que se refleja acá en México. O sea, porque si no existieran esas armas, pues no sería tan fácil quitarle la vida a las personas, incluyendo a los periodistas. Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.